Me negué a entrenar a mi reemplazo después de que me pasaran por alto para un ascenso. Mi jefe amenazó con despedirme, así que renuncié en el acto. Y vi cómo toda la empresa colapsaba. Hola, Reddit. Mi empresa me negó un ascenso. Y luego me pidió que entrenara a la persona que obtuvo mi puesto. Al parecer, decir que no fue considerado un crimen de guerra, porque las cosas se pusieron feas muy rápido. Tomen sus palomitas y disfruten el espectáculo. Advertencia justa. Es un poco largo y complicado, pero lean todo. Sé que ustedes viven por el drama. Soy Andy, 27 años, hombre, y pasé 5 años en esta empresa de logística creyendo que el trabajo duro y la lealtad significaban algo. Resulta que solo era la mula de carga de la oficina, con título universitario. Empecé justo después de graduarme. Puesto de analista de nivel inicial. Salario decente para pagar el alquiler. Y mejorar el ramen instantáneo. El plan era simple. Agachar la cabeza. Hacer buen trabajo. Subir la escalera corporativa. El típico sueño americano. Chequeo de realidad. Me convertí en el tipo al que todos le tiraban sus problemas, porque era lo suficientemente tonto como para solucionarlos. Un cliente teniendo un colapso a las 9 p.m. Llámenme. ¿Un proyecto implosionando 2 días antes de la fecha límite? Yo me quedo toda la noche. ¿Alguien necesita que le cubran las vacaciones? Adivinen quién trabaja el fin de semana. Hice todo eso creyendo que la lealtad era una calle de doble sentido. No lo es. La peor parte fue cómo se normalizó. Ana, de cuentas, me reenviaba hojas de cálculo a las 7 p.m. con urgente en el asunto. Nada era realmente urgente. Solo sabía que yo lo resolvería antes de la mañana. Ronnie, de operaciones, me trataba como su asistente personal. Pasaba por mi escritorio 3 veces al día pidiéndome arreglar cosas que debió haber aprendido hace años. Nunca un por favor. Nunca un gracias. Solo expectativa. Y yo seguía haciéndolo. Seguía diciendo que sí. Seguía creyendo que eso era lo que hacían los jugadores de equipo. Que eventualmente alguien lo notaría. Que el esfuerzo extra se traduciría en algo tangible. No fue así. Mi gerente, Steve, siempre me repetía lo valioso que era. Que todo el departamento colapsaría sin mí. Eres absolutamente crítico para nuestras operaciones. Traducción. Nunca te vamos a promover porque eres demasiado útil exactamente donde estás. El puesto de gerente senior de operaciones se abrió en marzo. Básicamente mi trabajo actual, pero con autoridad real, poder de decisión, y un salario que no me hiciera estremecer cada vez que revisaba mi cuenta bancaria. Steve me llamó a su oficina el día que publicaron la vacante. Me dio un discurso completo sobre cómo debía postularme, que yo era exactamente lo que estaban buscando, que este era mi momento. Incluso me ayudó a preparar la solicitud. Hicimos entrevistas simuladas. Me entrenó en lo que los ejecutivos querían escuchar. Pasé 2 semanas perfeccionando esa solicitud. 3 rondas de entrevistas con distintos directores y el vicepresidente. Respondí cada pregunta como si la hubiera ensayado dormido. Cada entrevista se sintió sólida. Después de la última, el vicepresidente me estrechó la mano y dijo: creo que sabes cómo va a terminar esto. Y sonrió, como si compartiéramos un chiste interno. Salí de ese edificio pensando que por fin lo había logrado. Entonces contrataron a Bella. Bella llevaba 14 meses en la empresa. Sé el tiempo exacto porque yo personalmente la entrené. Me senté con ella durante 2 semanas completas. Le mostré nuestros sistemas. Le expliqué relaciones con clientes que me tomó años construir. La guié por procesos que yo mismo había creado desde cero. Era lo suficientemente agradable. Llegaba a tiempo. Cumplía sus tareas. Sonreía mucho. ¿Excepcional? Ni de cerca. Era agresivamente promedio. El tipo de empleada que termina una tarea y pregunta inmediatamente qué sigue, como si necesitara permiso para pensar. Y de alguna manera, eso fue suficiente para robarme el ascenso. Steve me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Debí haberlo sabido por su cara. Esa expresión forzada de simpatía que la gente pone cuando está a punto de arruinarte el día. Escucha, empezó, recostándose en su silla, haciendo su mejor impresión de gerente preocupado. Quería decírtelo personalmente antes del anuncio. Hemos decidido elegir a Bella para el puesto de gerente senior de operaciones. Me quedé mirándolo, esperando el remate del chiste, esperando que dijera que estaban creando una segunda posición, algo que tuviera sentido. No hubo nada. Sé que esto no es lo que querías escuchar, continuó, pero la decisión se basó en experiencia de liderazgo. El rol anterior de Bella implicaba más gestión directa de equipo,
y los ejecutivos sintieron que eso le daba ventaja. Así que la mujer que venía a mi escritorio 3 veces por semana preguntando cómo manejar correos básicos de clientes, tenía más experiencia de liderazgo que yo. Claro, perfectamente lógico. Quería voltear su escritorio. Quería irme en ese momento. En vez de eso, asentí, y pregunté si era todo. Esteve parecía genuinamente aliviado de que no estuviera haciendo una escena. Dijo que estaba manejándolo de manera muy profesional, que habría otras oportunidades en el futuro. Volví a mi escritorio. Me senté durante 1 hora mirando al vacío, procesando el hecho de que me habían pasado por alto por alguien a quien yo entrené personalmente. Alguien que todavía necesitaba mi ayuda. Ese fin de semana actualicé mi currículum. Empecé a mirar bolsas de trabajo. En silencio. Si esta empresa no me valoraba, otra lo haría. El lunes por la mañana llegué listo para hacer exactamente mi trabajo. Y nada más. Sin más noches tarde. Sin cubrir a nadie. Sin ser el contacto de emergencia del departamento. Tenía todo un plan. Agachar la cabeza. Cobrar el sueldo. Entrevistar durante los almuerzos. Irme cuando apareciera algo mejor. Salida limpia. Entonces, a la mañana siguiente, Esteve me pidió que entrenara a Bella para su nuevo rol. Y ahí fue cuando decidí quemarlo todo. Martes por la mañana. Steve apareció en mi escritorio antes de que siquiera iniciara sesión. Esa debió haber sido mi primera señal de alerta. Nunca llegaba antes de las 9, a menos que algo estuviera a punto de convertirse en mi problema. ¿Tienes un minuto?, preguntó, mientras ya caminaba hacia la sala de conferencias. Lo seguí. Cerró la puerta. Se sentó. Entrelazó las manos sobre la mesa. Bella empieza su nuevo rol el lunes y necesitamos que se ponga al día rápido. Tú conoces las operaciones mejor que nadie. Y Andy, eres la opción obvia para ayudarla en la transición. Parpadeé. Dejé que esas palabras realmente se asentaran. ¿Quieres que entrene a Bella?, pregunté despacio. No era una pregunta. Estaba confirmando que había escuchado bien. Exacto. Solo por unas semanas. Muéstrale lo avanzado. Preséntala con los clientes clave. Guíala por los sistemas de reportes. Todo lo que ya haces. Todo lo que ya hago. El trabajo para el que aparentemente no estaba calificado. Pero sí estaba calificado para enseñarlo. No. El rostro de Steve pasó por confusión. Luego preocupación. Luego algo que parecía que hubiera mordido un limón. ¿Perdón? No voy a entrenar a Bella. Se rió, como si hubiera contado un chiste. Vamos, no seas así. Sé que estás decepcionado, pero seguimos siendo un equipo aquí. Todos necesitamos apoyarnos. Si no estaba calificado para hacer el trabajo, dije, entonces definitivamente no estoy calificado para entrenar a alguien más para hacerlo. La sonrisa falsa desapareció. No funciona así. Apoyar el desarrollo del equipo es parte de tus responsabilidades. Se espera que compartas conocimiento institucional. ¿Compartir conocimiento institucional?, repetí. ¿Con la persona que fue promovida por encima de mí? ¿La persona que ya entrené una vez? ¿Esa persona? Steve se inclinó hacia adelante, cambiando a su voz falsa de preocupación. Mira, entiendo que estés molesto, pero negarte a ayudar solo va a dañar tus perspectivas futuras aquí. Así es como demuestras liderazgo, siendo profesional cuando las cosas no salen como quieres. Casi me reí. ¿Te refieres al futuro donde trabajo hasta matarme otros 5 años y te veo promover a alguien más? ¿Ese futuro? Esta actitud, dijo, afilando el tono, es exactamente por lo que el equipo ejecutivo tenía reservas sobre tu preparación para un rol de gestión. Ahí estaba. No era experiencia de liderazgo. Era actitud. Traducción. No besé suficientes anillos ni jugué suficiente política. Me puse de pie. Hago mi trabajo. Cumplo mis plazos. Manejo mis clientes. Pero no voy a entrenar a alguien para un puesto que me negaron. Busca a otra persona. Salí antes de que pudiera responder. Volví a mi escritorio. Abrí mi laptop. Empecé a trabajar como si nada hubiera pasado. 1 hora después. Invitación de calendario. Asunto, discusión sobre colaboración del equipo. Asistentes, yo, Steve, y Brenda de Recursos Humanos. Aquí vamos. La reunión era esa misma tarde. Pasé la mañana haciendo trabajo real mientras mis compañeros me lanzaban miradas. El chisme en oficina se mueve rápido. A las 2 p.m. entré a la oficina de Recursos Humanos. Brenda ya estaba allí, sentada junto a Steve. Ambos con expresiones coordinadas de decepción. Todd, mi compañero, estaba merodeando cerca de la máquina de café intentando parecer casual, mientras claramente escuchaba.
Déjenme hablarles de Todd. Era el tipo que calentaba pescado en la cocina de la oficina, y genuinamente no entendía por qué la gente se molestaba. Buen tipo. Cerebro como pez dorado. Gracias por unirte, dijo Brenda, como si hubiera tenido opción. Steve me comentó que ha habido cierta resistencia respecto al plan de transición. Le dije a Steve que no voy a entrenar a Bella, respondí. Eso no es resistencia, es una decisión. Brenda miró a Steve, luego a mí. Entiendo que la decisión del ascenso fue decepcionante, pero negarte a apoyar a una colega no es un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo. ¿Es comportamiento aceptable ilusionar a alguien durante 5 años y luego promover a la persona que entrenó? Pregunté. Esteve se movió incómodo en su silla. Nadie te ilusionó. Aplicaste. Alguien más fue seleccionada. Eso es negocio. Y es negocio que ya no voy a ir más allá de mis funciones. Brenda sacó un documento impreso. Probablemente con mi nombre en negrita. Tu descripción de puesto incluye transferencia de conocimiento y apoyo al desarrollo del equipo. Negarte a cumplir asignaciones directas de entrenamiento podría constituir insubordinación. ¿Insubordinación? ¿De verdad iban por ahí? Entonces escríbanme el reporte, dije. Pero no voy a hacerlo. La sala quedó en silencio. Steve parecía haber tragado una avispa. La mandíbula de Brenda se tensó. Estamos intentando encontrar un camino constructivo, dijo con cuidado. Pero una negativa continua a seguir directivas de gestión resultará en acciones correctivas. Hagan lo que tengan que hacer, respondí. Estoy haciendo mi trabajo, solo no el de otra persona. Salí de esa reunión sabiendo que me había pintado un blanco en la espalda. No me importaba. Había terminado de ser el tipo que se doblaba hacia atrás para personas que lo veían como desechable. El resto de la semana fue tenso. Esteve dejó de hablarme salvo que fuera absolutamente necesario. Otros compañeros empezaron a evitarme como si tuviera la peste. Bella seguía intentando hacerme preguntas. Lo siento, decía cada vez. Pregúntale a Steve. Él es tu gerente ahora. Se veía confundida, a veces herida. Pero me mantuve firme. No es mi trabajo, no es mi problema. Si Steve quiso promoverla sin mi opinión, podía entrenarla sin mí también. El cambio en la dinámica de la oficina fue inmediato. Ronnie, de operaciones, tuvo que resolver sus propios problemas. Empezó a cometer errores. Los clientes comenzaron a quejarse. De repente, ya no era el pilar invisible que sostenía todo. La estructura colapsó como un castillo de naipes. Ana dejó de reenviarme solicitudes urgentes. Empezó a enviárselas a Bella. Bella entraba en pánico. Venía a mi escritorio. La redirigía a Steve. Veía su confianza desmoronarse en tiempo real. Se había inscrito a un ascenso, no a un campo de batalla. El jueves por la tarde, Todd me acorraló junto a la impresora. Oye, ¿qué está pasando? Todos dicen que te negaste a entrenar a Bella. Es correcto, dije. Su cara se arrugó en confusión. Pero, ¿por qué? ¿No es un poco malo? Todd, dije, la promovieron por encima de mí, y luego me pidieron que la entrenara. ¿Cómo no es eso ridículo? Se quedó pensando. 10 segundos completos. Sí, eso sí suena raro. Pausa. Pero, ¿no podrías entrenarla igual? ¿O sí? Por ser amable. Por eso me gustaba Todd. Su cerebro funcionaba a velocidad de Internet dial-up, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Ser amable es como terminé en esta situación, dije. Ya terminé de ser amable. Para el viernes, todo se estaba cayendo. Bella había perdido 2 plazos de clientes. Envió el reporte trimestral equivocado a una cuenta importante. Se quedó completamente en blanco durante una presentación ante ejecutivos. Lo vi suceder desde mi escritorio, mientras hacía mi propio trabajo. No es mi circo, no son mis monos. No era un simple error administrativo. Era un sistema diseñado para silenciar, para castigar, para borrar. Cada vez que alguien cuestionaba decisiones internas, cada vez que alguien denunciaba irregularidades, cada vez que alguien se negaba a participar en algo poco ético, su nombre aparecía ahí, en esa lista, la lista que no debía existir. Me sentí enfermo, no solo por mí, sino por todos los nombres que estaban ahí. Algunos los reconocí, ex compañeros, personas que habían renunciado abruptamente, personas que habían sido despedidas sin explicación clara, personas que desaparecieron profesionalmente. Ahora entendía por qué. No era coincidencia, era sabotaje. Guardé todo. Capturas, registros, correos, metadatos, fechas, nombres de responsables. Y fui directa a un abogado laboral.
No uno cualquiera. Uno especializado en represalias corporativas. Cuando vio la documentación, se quedó en silencio varios segundos. Luego dijo: esto no es solo un despido injustificado. Esto es una red sistemática de represalias. Y ahí empezó todo. Presentamos una demanda formal. No solo por despido injustificado, sino por daño profesional, difamación, sabotaje laboral y práctica corporativa ilícita. La empresa respondió rápido. Demasiado rápido. Con una carta intimidatoria. Negándolo todo. Diciendo que yo había accedido ilegalmente a información confidencial. Intentando cambiar el foco. Pero ya era tarde. Porque no solo tenía capturas. Tenía respaldos en la nube. Y el abogado ya había presentado preservación de evidencia ante el tribunal. Eso significaba que la empresa no podía borrar nada sin consecuencias legales. Y fue entonces cuando empezaron a salir más cosas. Otros empleados me contactaron. En secreto. Uno por uno. Habían visto cosas. Habían sospechado. Algunos también estaban en la lista. Otros sabían quién la administraba. El nombre que más se repetía era uno. Steve, el jefe de operaciones. El hombre que siempre sonreía en las reuniones. El que hablaba de cultura empresarial sana. El que decía que la transparencia era el valor principal de la compañía. Steve era quien validaba cada nombre que entraba en la lista. Y no actuaba solo. Michelle también aparecía en correos internos. Aprobaciones. Comentarios. Observaciones. Ella no era una espectadora. Era parte activa. Cuando el caso llegó a instancia judicial preliminar, la empresa intentó negociar. Ofrecieron dinero. Una cantidad considerable. A cambio de confidencialidad absoluta. Que retirara la demanda. Que firmara un acuerdo de no divulgación. Que desapareciera. Pero yo ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por todos los que habían sido silenciados. Rechacé la oferta. Y el juicio siguió. Los medios empezaron a interesarse. Un blog local publicó una nota. Luego otro. Luego un medio digital más grande. Y entonces explotó. La historia de la lista negra corporativa empezó a circular. Ex empleados dieron entrevistas anónimas. Algunos decidieron hablar con nombre y apellido. La empresa negó todo públicamente. Pero internamente el caos era evidente. Hubo renuncias. Hubo suspensiones. Hubo correos filtrados. Y finalmente, durante el proceso de descubrimiento legal, se confirmó oficialmente la existencia del archivo. No solo existía. Tenía años funcionando. El tribunal ordenó auditoría completa. Y ahí apareció algo aún peor. No solo afectaban contrataciones externas. También manipulaban referencias laborales. Si alguien de la lista solicitaba una referencia formal, respondían con frases ambiguas diseñadas para sembrar duda. Nunca explícitamente negativas. Pero suficientemente dañinas. Eso es difamación encubierta. Eso es sabotaje profesional calculado. El juicio se extendió meses. La presión pública crecía. Inversionistas comenzaron a retirarse. Clientes cancelaron contratos. Y entonces llegó lo inevitable. La empresa se declaró en bancarrota. Pero eso no la eximía de responsabilidad. El proceso continuó contra directivos específicos. Entre ellos, Steve. Y Michelle. Durante una audiencia particularmente tensa, salió a la luz algo personal. Steve tenía una relación previa con Bella. Sí, Bella. Mi ex amiga. La misma que me había llamado conflictiva. La misma que había defendido a la empresa. Habían salido años antes. No era solo lealtad corporativa. Era protección personal. Todo empezó a encajar. No fue casualidad. No fue error. Fue una red. Una red de favores, silencios y protección mutua. Y yo había sido el daño colateral. Pero ya no estaba solo. Éramos varios. Muchos. Y esta vez no nos iban a borrar. El día que Steve tuvo que declarar fue el momento que más había esperado. Entró al tribunal con el mismo traje impecable de siempre. La misma postura confiada. La misma sonrisa controlada. Pero ya no tenía el control. El abogado presentó los correos. Uno por uno. Con fechas. Con horas. Con respuestas directas de Steve validando nombres. Agrega a Carla. Confirma inclusión. No volver a contratar. Su voz, transcrita en texto frío. Sin contexto. Sin discurso motivacional. Solo órdenes. Luego vinieron los comentarios internos. Observaciones donde calificaba a empleados como problemáticos, inestables, potencial riesgo reputacional. Nunca hablaba de desempeño. Nunca hablaba de métricas. Solo de conveniencia.
Michelle intentó distanciarse. Afirmó que solo seguía directrices. Pero había correos suyos proponiendo nombres, sugiriendo bloqueos preventivos, incluso justificando decisiones con frases como, mejor prevenir que lamentar. El tribunal no lo vio como prevención, lo vio como conspiración. La auditoría reveló algo más. Había un protocolo informal, un procedimiento no oficial para revisar perfiles de exempleados antes de cualquier contacto externo. Si alguien de la lista solicitaba trabajo en una empresa asociada, se enviaba un correo discreto. Te recomiendo revisar antecedentes. Sin explicación. Sin detalles. Solo suficiente para sembrar duda. Eso arruinaba carreras sin dejar rastro directo. Era un sistema perfecto para destruir reputaciones sin mancharse las manos. Durante el juicio, varios ex empleados testificaron. Uno contó que después de denunciar irregularidades financieras, no volvió a conseguir empleo en el sector. Otra explicó cómo recibió respuestas ambiguas tras entrevistas prometedoras. Siempre el mismo patrón. Interés inicial. Silencio posterior. Ahora sabíamos por qué. Cuando me tocó declarar, no hablé desde el rencor. Hablé desde los hechos. Desde los documentos. Desde la secuencia cronológica. Expliqué cómo había descubierto la carpeta. Cómo había entendido el sistema. Cómo había afectado mi vida profesional. No exageré. No dramaticé. No necesitaba hacerlo. La evidencia hablaba sola. El momento más incómodo llegó cuando el abogado presentó la conexión entre Steed y Bella. No como ataque personal, sino como conflicto de interés. Bella había defendido públicamente la reputación de la empresa. Había desacreditado a ex empleados en foros profesionales. Había repetido el discurso oficial. Y nunca reveló su relación previa con uno de los directivos responsables. Eso no era ilegal. Pero era relevante. Porque mostraba motivación. Mostraba alineación. Mostraba intención. Cuando el tribunal pidió explicaciones, Steed evitó el contacto visual. Por primera vez, no parecía seguro. La sentencia no fue inmediata. Pero cuando llegó, fue clara. El tribunal determinó que existía una práctica sistemática de represalias laborales. Que la lista negra era real. Que había daño comprobable. Que hubo difamación indirecta. Se ordenaron indemnizaciones. Compensaciones económicas. Sanciones individuales. Y lo más importante, se prohibió cualquier forma de registro interno que afectara futuras oportunidades laborales sin proceso formal y transparente. No fue solo dinero. Fue precedente legal. Un mensaje. La empresa ya estaba en bancarrota, pero los directivos enfrentaron consecuencias personales. Steed perdió su licencia profesional. Michelle fue inhabilitada temporalmente para cargos ejecutivos. Y el sector entero empezó a revisar sus prácticas internas. Yo no gané todo lo que perdí. Nadie puede devolverte el tiempo, las oportunidades, el estrés, la incertidumbre, pero recuperé algo más importante. Mi nombre, mi reputación, mi voz. Y meses después, recibí algo inesperado. Un correo. De una empresa que había leído sobre el caso. Que valoraba la transparencia. Que quería entrevistarme. No por lástima. No por controversia. Sino por integridad. Acepté. Y esta vez, cuando firmé el contrato, lo hice sabiendo algo que antes no entendía. El silencio protege a los abusadores. Pero hablar cambia sistemas. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.